¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Es un placer compartir nuevamente con ustedes sobre la historia de Honduras. Así que sean bienvenidos a esta sesión en donde queremos conversar un poco con ustedes sobre los gobiernos de Juan Manuel Gálvez y Julio Lozano Díaz, que son los gobiernos posteriores al gobierno de Tiburcio Carías Andino, que si recuerdan se había prolongado 16 años en el poder, o sea que son los primeros después de la dictadura de Tiburcio Carías Andino. Como objetivo el día de hoy vamos a describir los gobiernos de Juan Manuel Gálvez y Julio Lozano Díaz como contenidos conceptuales, el de modernización del Estado y el de banca nacional. Para empezar, debemos recordar que Juan Manuel Gálvez fue secretario de Tiburcio Carías Andino durante el gobierno de este desde 1933 hasta 1949. Para 1949 ya los elementos alrededor de Honduras en cuanto a política internacional y los elementos internos en cuanto a la expansión social estaban empezando a ser difíciles de manejar por una dictadura. Se vio la necesidad entonces de volver a un régimen democrático en donde surgiera un presidente electo por el pueblo, y de ahí que Tiburcio Carías Andino propuso entonces como candidato a las elecciones a su secretario Juan Manuel Gálvez. Bajo esta perspectiva, entonces, Gálvez asumió la presidencia a finales de 1949 para iniciar su periodo en enero de 1950, siendo su vicepresidente don Julio Lozano Díaz, que también había sido uno de los secretarios y apoderados legales de Tiburcio Carías Andino. La idea era entonces de que estas dos personas iban a continuar el mismo esquema de gobierno de Tiburcio Carías Andino, pero esto no fue así. No, que al contrario, Gálvez inició lo que se conoce como la modernización del Estado de Honduras. ¿A qué me refiero con esto? Él rompió con todos los esquemas del cariato y empezó a hacer su propio gobierno, un gobierno más moderno, más progresista, más acorde a los tiempos que vivía Honduras en aquel entonces. De ahí que inicia la creación del Banco Central de Honduras. No existía una banca nacional. La banca nacional es la que controla cómo fluye y se maneja el dinero tanto en el país como hacia el exterior del país. Esta institución no existía y es Juan Manuel Gálvez quien la va a crear. También va a crear el Banco Nacional de Fomento, que hoy es conocido por ustedes como Banadesa. También va a crear el impuesto sobre la renta y va a oficializar el uso del empira como la moneda nacional. Su gobierno definitivamente marcó una gran diferencia con relación al gobierno de Tiburcio Carías Andino. En este sentido, modernizó las fuentes de agua sin que el pueblo tuviera que pagar al Estado de Honduras por tenerla. En aquel entonces el agua era gratuita para todos los pobladores en Honduras. Al mismo tiempo, también fue una persona que apoyó el deporte, organizó el sistema educativo, organizó el béisbol y el fútbol, así como las ligas educativas de ambos deportes, y ayudó al crecimiento también de la industria cafetalera en Honduras, dando nuevas concesiones para cultivo de café a determinados industriales que estaban surgiendo en aquel entonces en Honduras, aprovechando toda esta apertura de modernización. Sin embargo, por motivos de salud, él se vio la necesidad de abandonar la presidencia y entonces la cedió a favor de su vicepresidente, don Julio Lozano Díaz. A diferencia de Juan Manuel Gálvez, Julio Lozano Díaz intentó continuar con el esquema de Tiburcio Carías Andino. Él va a asumir el cargo en 1954 y toda la apertura social que había dado Gálvez, él la va a volver a cerrar y va a empezar nuevamente a meter presos a los opositores políticos, va a empezar a cerrar espacios de manifestación pública, va a empezar a censurar los medios de comunicación, va a ejercer un control demasiado fuerte como lo había estado haciendo Tiburcio Carías, aunque durante su gobierno se apoyó sobre todo la inmigración china hacia Honduras. Sin embargo, precisamente por estas presiones que él estaba haciendo, el pueblo hondureño no estaba muy de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Cuando se da el proceso electoral que va a ganar Ramón Villeda Morales, pasa exactamente lo mismo que había ocurrido en otras ocasiones. Ramón Villeda tenía una mayoría simple, pero no la mayoría que pedía la Constitución. Así que, al no haber un presidente electo, Julio Lozano Díaz va a asumir poderes dictatoriales en 1956. En otras palabras, se va a convertir en presidente de facto. La situación entonces llegó a un punto bastante fuera de control y algunos sucesos pasarán que se los explicaremos en otra sesión. Hagamos memoria.
Hagamos una lista de los acontecimientos más relevantes de los gobiernos de Juan Manuel Gálvez y Julio Lozano Díaz. Pueden comparar ambos esquemas y darle su opinión a su maestro o compartirlo con los compañeros. Por nuestra parte, alcanzamos el objetivo de describir el gobierno de Julio Lozano Díaz y el de Juan Manuel Gálvez y desarrollamos los contenidos conceptuales de modernización del Estado y banca nacional. Así que espero verlos pronto en otra sesión. Hasta luego.